Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente bonita? Yo soy Edgar Sala del canal Las Notas de Baltasar Hubmayer. Quizás nadie se esté haciendo esta pregunta, pero vengo a ofrecer una respuesta y una explicación. ¿Qué es por qué no estoy mostrando mi cara? Bueno, aprovechando que este video lo estoy subiendo justo cuando se conmemora el inicio de la Reforma Protestante, pues claramente vengo a hacer una promoción de mi reformador favorito llamado Baltasar Hubmayer, del cual este canal toma su nombre. Aprovechando esto, evidentemente, decidí subir esta entrevista que se hizo en el canal de Cápsulas de Teología, al cual recomiendo que sigan, los links van a estar abajo en la descripción, de el doctor, esta entrevista es del doctor Leonardo de Chirico. Él es italiano, por eso su apellido, a pesar de que le damos Chirico, se debería de pronunciar Chirico, si mal no recuerdo. La entrevista justamente es ad hoc para la ocasión porque se habla de el diálogo de los católicos y los evangélicos, que yo creo que de la reforma para acá se ha vuelto menos hostil y creo que nos da una mayor oportunidad para entendernos los unos a los otros. Esta entrevista es muy interesante porque por un lado nos habla de la importancia del amor al prójimo y de cómo les debemos de presentar nosotros pues lo que nosotros creemos, el evangelio y todo este tipo de cosas de una forma amorosa, de cómo debemos defender realmente lo que creemos desde el amor. Porque últimamente, tristemente lo digo, los canales de apologética cristiana actúan de cualquier forma menos como cristianos. Entonces creo que recordar que aquí estamos porque nos importan las almas de las personas es algo muy importante y yo sé que en esta entrevista van a ver reflejado eso con el doctor Leonardo de Quirico. Y bueno, también otra cosa bastante buena es que él habla de estas mismas palabras, pero diccionario diferente. Tenemos el mismo vocabulario, pero un diccionario distinto. O sea, haz de cuenta, una misma palabra, nosotros la entendemos de una forma y ellos la entienden diferente. Y creo que esto ayuda porque últimamente también ha habido un avance por parte de la Iglesia Católica en el cual comienzan a abrirse al diálogo, sí, pero tratan de utilizar nuestras palabras, pero le dan un significado que de fondo es diferente y creo que nosotros los cristianos también tenemos que estar atentos a eso para no confundirnos, no caer en un ecumenismo pues a ultranza o cosas así por el estilo. Creo que esta entrevista va a servirle bastante a las personas y bueno, aprovechando la fecha, creo que es un buen momento para ponernos a pensar también en nuestros amigos católicos, siempre orar por ellos, predicarles, hablarles con amor, preocuparnos de verdad por ellos y demostrar el amor de Cristo con nuestras vidas delante de ellos. Creo que eso es algo muy, muy importante. Y antes de pasar a la entrevista, simplemente comentarles que por ahí tuve unos problemas de sonido en el cual hubo una situación un poco incómoda en la cual el hermano Leonardo de Quirico pues tuvo que repetir muchas veces una misma frase porque yo no estaba pudiendo escuchar de manera correcta para poder traducir. Entonces pues quiero pedirles una disculpa por ese problema que hubo. Estamos en vivo, esas cosas suelen pasar y yo subo estos videos del canal de Cápsulas de Teología de forma íntegra. Sin más, pues bueno, aquí los dejo con la entrevista. Les recomiendo también que se suscriban al canal de Cápsulas de Teología del hermano Jairo. Hace un excelente trabajo, los links están en la descripción. También, si es de su agrado, también pueden suscribirse a este canal. Espero subir más videos pronto. Y también pues pueden seguirme en las distintas redes sociales, todas las cosas las van a encontrar en la descripción. Pero bueno, yo me voy, los dejo con la entrevista, no sin antes recordarles que la verdad es inmortal y que Dios les bendiga. Disfruten la entrevista.
Bienvenidos a Cápsulas de Teología. Este canal es el espacio ideal para quienes desean profundizar en el conocimiento bíblico y teológico, de manera clara, entretenida y edificante. A través de nuestros segmentos como El Entrevistazo, donde conversamos con expertos, El Arqueologiazo, donde exploramos hallazgos que respaldan la Biblia, y El Manuscritazo, en el que analizamos los textos bíblicos más antiguos, ofrecemos contenido de calidad para todos los amantes de la teología. ¿Por qué seguirnos? Porque aquí encontrarás un enfoque equilibrado entre el estudio académico y la aplicación práctica. Desde El Apocalipsazo, donde desentrañamos los misterios del Apocalipsis. El Hermeneutazo, que te ayudará a interpretar las Escrituras con mayor profundidad. Hay un segmento para cada necesidad espiritual. Además, el Musicalazo te conectará con la música. Y el Libro Reaccionazo, donde hacemos una crítica a los libros. Mientras que el Refutazo y el Reflexionazo te retarán a pensar y a profundizar en tu fe. También tenemos el Bibliazo, donde presentamos todo tipo de Biblias, y el Dificultazo, resolviendo versículos difíciles. Y por supuesto, lo que no debe faltar nunca en Cápsulas de Teología, café. ¡Comenzamos! Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Sean todos una vez más muy bienvenidos a su casa digital, Cápsulas de Teología, su casa de Biblia, su casa de teología, su casa de libros. Vean el librazo que tenemos hoy. Y lo que no puede faltar, buen café. Bienvenidos a todos. Voy a darle entrada a nuestro intérprete para el día de hoy, desde México, de las notas de Baltasar Hauptmayer, nuestro hermano Edgar Sala. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, hermano. Hermano, creo que se escucha un eco, creo que de YouTube, porque se escucha como desfasado. Ahí cada que hablas se escucha después un eco. Sí, no sé ya lo acomodé. Es el otro, okay. Es el otro monitor. Gracias por decirlo. Okay. Coloca allí. Allí tenemos el canal de Edgar. Vamos a estar apoyando el trabajo de Edgar. Pronto lo tendremos acá en el canal como entrevistado. Las notas de Baltasar Hauptmayer. Aquí lo vamos a poner. Y vamos a darle la bienvenida desde Roma, Italia. Calcius, Juventus, I don't know. Vamos a darle entrada a nuestro hermano Leonardo de Chirico. Leonardo, bienvenido, profesor, ¿cómo está? Gracias. I'm very well, thank you. Está muy bien. It's a great privilege to be with you. And I'm a fan not of Juventus, but Torino. I'm sorry for you. ¡Ay! Se prendió esto. Está muy honrado de estar aquí y pues no es fan de la Juve, sino del Torino, que es el otro equipo de la ciudad. No Calcio, no Juventus, Torino. Only Torino. Yes. You see, I am a Protestant in a majority Catholic country, and I'm a fan of Torino among many Juventus fans. Sí, yo soy de la Juve. Teología del fútbol, hoy en Cápsula de Teología. Teología del fútbol. Sean todos muy bienvenidos, den like, compartan. Qué bueno que podemos pasar buenos momentos agradables en comunión, a pesar de las diferencias y ciertas posturas. La idea es reflexionar aquí en Cápsula de Teología. Ya veo varios conectados en el chat. El profesor ha aceptado que se hagan preguntas de la audiencia bajo la tonalidad del respeto, como siempre, y con relación al tema. ¿Okay? Se puede diferir, pero vamos a hacerlo con espiritualidad. El libro está acá, ese es el libro, Palabras Iguales, Mundos Diferentes, por Broman y Holman. ¿Creen? La gran pregunta. ¿Creen los católicos romanos y los evangélicos el mismo evangelio? Es un libro muy sencillo de leer. Recomiendo. No es muy extenso. Es un libro de menos de 200 páginas. Una amplia biografía. Así que pues lo pueden encontrar en Amazon. Vamos a dejar el enlace de compra en Amazon. Den like, compartan y cuando ustedes estén listos, yo estoy listo. Are you ready? I'm ready.
Ok, Leonardo de Chirico, quédense con este nombre. Pastor, profesor, tiene un amplio currículo, no lo puedo colocar todo allí, pero nos va a acompañar hoy para responder la pregunta católicos y evangélicos, diríamos en criollo, en el mismo saco. Pues la gran pregunta, querido doctor, ¿qué nos presentas en tu libro Palabras Iguales, Mundos Diferentes? Go ahead, doctor. Thank you. Yes. The reality is that most words that we use as Catholics and evangelicals are the same. La realidad es que muchas de las palabras que utilizamos los católicos y los evangélicos son las mismas. God, Christ, Spirit, sin, salvation, cross, grace, faith. Dios, Espíritu, Cristo, salvación, pecado, gracia, son las mismas palabras que usamos. So as far as the sound is concerned, we're using the same terms and words. The problem, however, has to do with the meaning of words. Al final de cuentas, estas palabras suenan igual, pero el problema de estas cosas es el significado que se les da a las palabras. So the book is an attempt at looking at the gospel words, not only in terms of their sound, but in terms of their content. Entonces, lo que mi trabajo hace es revisar estas palabras, pero no por cómo suenan, sino por lo que significan, su contenido ahí dentro. The reality is that beyond the usage of common words, we live in very different worlds, theological worlds, spiritual worlds, the Catholic and the Protestant one. La realidad es que a pesar de que tengamos un común sonido de palabras, vivimos en dos mundos diferentes, dos mundos teológicos y espirituales diferentes. Está el mundo católico y está el mundo protestante. For example, the word grace. Por ejemplo, la palabra gracia. As far as the Bible is concerned, the grace of God is a gift from beginning to end. It's something that God has given us as a gift. Salvation is by grace alone. Y por ejemplo, la palabra gracia, nosotros la entendemos como un regalo que es dado por Dios desde el principio hasta el final. La salvación es por gracia y gracia solamente. For the Catholic, grace is of course important. Para los católicos, por supuesto que la gracia también es importante. It is necessary, but not sufficient to receive salvation. Es necesaria, pero no es suficiente para recibir la salvación. And therefore we use the same word, but on the one hand, we embrace the gift of God that is necessary and sufficient. Whereas the Catholic faith would tell us that the grace of God is only one ingredient needing our works to supplement it. Lo que nosotros entendemos por gracia es, al final de cuentas, que es suficiente para salvarnos. Y la diferencia es que con los católicos, ellos presentan la gracia como si fuera solamente un ingrediente más para salvarnos y por eso añaden que las obras son necesarias para esto, a diferencia de nosotros. Another example could be the word cross. Un ejemplo también podría ser la palabra cruz. According to the Bible, the cross is the place where Jesus died for our sins, once and for all. Según la Biblia, la cruz es el lugar donde Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre. But according to the Catholic Church, the cross is renewed and reenacted every time that the Eucharist is offered. Y bueno, según el catolicismo romano, la cruz se renueva o se actualiza, por así decirlo, cada vez que ellos tienen la Eucaristía, que sería su versión de la Cena del Señor. And so the focus of the work of the cross is not Calvary, but is the church administering the Eucharist, the sacrament. Entonces el enfoque que ellos tienen de la cruz no es lo que pasó en el Calvario, sino la iglesia administrando la Eucaristía, es decir, el sacramento. We could go on and on in making examples, and the book is full of examples of this kind. Podríamos seguir con un ejemplo y otro, pero el libro está lleno de todos esos ejemplos. I think that it is important for us to be aware of the fact that words may sound similar,
but they actually mean different things. Creo que es muy importante tener conciencia del hecho de que las palabras pueden sonar igual, pero tienen significados diferentes. At the heart, we have to decide whether or not it is the Bible and the Bible alone that can give meaning to the words that we use. Lo crucial es que nosotros con la Biblia podamos decidir qué es el significado que le vamos a dar a estas cosas y poder escoger el correcto. According to the Catholic Church, it is not the Bible alone that provides the meaning of the words of the faith. Según la Iglesia Católica, por ejemplo, no es solamente la Escritura la que provee del significado para las palabras de la fe. It is the Bible plus the tradition of the church plus the magisterium of the church. All three combined together. Sería para ellos, sí sería la Biblia, pero es más la tradición y más el magisterio, y son los tres combinados los que le dan el significado a las palabras. And that explains why we have different meanings attached to the same words. Y eso explicaría por qué tenemos diferentes significados en las mismas palabras. Excelente, muy bien. Estamos aquí conversando con el profesor Leonardo de Chirico. Ya hay varios conectados. Den su like, den su saludo, digan desde dónde nos están escribiendo, desde Colombia, por acá. Saludos a todos, desde México. El libro está en español, una buena herramienta para la apologética hacia la Iglesia Católica. Palabras iguales, mundo diferente, por Leonardo, no DiCaprio, Leonardo de Chirico. Sí, Leonardo, por eso Leonardo, ya hay varios conectados y es primera vez que te tenemos en el canal, hermano. ¿Puedes tomarte unos minutos para comentarnos un poco acerca de tu trabajo y de lo que hace, aparte de que te gusta el fútbol? Gracias. So you can comment more about what you do in general besides football, of course. Yes. Yeah, that's right. I am a pastor of a evangelical church in Rome, the capital city of Italy. Soy un pastor en la capital de Italia, que es Roma. And I'm also a lecturer in historical theology and at one of the theological schools in Italy. También soy catedrático de historia teológica o historia de la teología en una de las escuelas de la ciudad. And I'm also an author, having written 8 books now, mainly in the area of the Roman Catholic evangelical conversation. Soy también un autor, de hecho ya he escrito 8 libros y usualmente están sobre el área de la conversación entre católicos y evangélicos. So, muy bien, excelente. Go ahead, you can continue. No problem. Yeah, I'm also a director of the Reformanda Initiative. It is an initiative seeking to help evangelicals worldwide to develop a evangelical discernment on Roman Catholicism. También él es director de una organización que se llama Reformanda Initiative, que es Iniciativa Reformanda, que lo que hacen es proveer de apoyo para nosotros los evangélicos para que podamos, pues nosotros tener bien claras nuestras bases para poder avanzar las cosas de Dios y el evangelio y todo esto. And every year we organize the Rome Scholars and Leaders Network, a week-long seminar gathering 30-40 scholars and leaders from around the world working together to develop this evangelical discernment on Roman Catholicism. Alrededor cada año hacen una junta de alrededor de entre 30 a 40 académicos pues, con los cuales están apoyando toda esta iniciativa para el discernimiento entre la conversación de católicos y evangélicos. Muy bien. Gracias, doctor. Y recordar también que, doctor, aquí están los libros que ha escrito el profesor Leonardo. Leonardo, ¿tenemos audiencia que lee inglés? ¿Uno de esos libros que sea complemento a este? ¿O todos son buenos para seguir la discusión con los católicos? The other, yeah, I understood. Okay. The other useful book
on this issue is the most recent one. Tell your Catholic friend. El más reciente es este, que es el de dile a tu amigo católico cómo tener conversaciones con el Evangelio. And it is going to be published in Spanish. I think it's in February next year. En febrero del año que entra va a estar en español, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. The Portuguese edition has just come out. The Italian edition is about to come, and then the Spanish edition in the early months of next year. La versión en portugués ya salió, la italiana está por salir y a principio del próximo año vamos a tenerlo en español. Amén. Oren por eso. Desde México nos confirma, nos recuerda el profesor Eduardo Prado. Tiene también un libro sobre María de una perspectiva evangélica y por qué no aceptamos los dogmas católicos marianos. Gracias, Eduardo. So he's commenting that you have a book about Mary in an evangelical perspective, yes, and why we don't accept the Catholic dogmas. That's right. And also a book on the papacy, also translated in Spanish, presenting an evangelical critique of the papacy. También tiene un libro sobre el papado que está ya en español también, que presenta una crítica evangélica al papado. Muy bien, excelente. Pues ya saben, vayan a Amazon y busquen los libros del profesor Leonardo de Chirico. Y mientras llegan los demás libros en español, recuerden que ya tenemos este acá, que lo voy a poner en pantalla. Ahí está, Palabras Iguales, Mundos Diferentes. Gracias por dar su like, por preguntar, por compartir. En el momento, querido Edgar, que tengas alguna pregunta, pues me lo haces llegar y pues me dices y la sacamos al aire. Muy bien. Ya el profesor ha respondido aquí algunas preguntitas. Voy por acá. Vamos a ver. Tal vez, aunque ya el profesor habló de los términos, pongo esto por aquí, aunque ya habló de los términos, pero me gustaría profundizar. ¿Cuáles son los términos o conceptos teológicos que más, eso es lo que quiero destacar, que más se prestan a confusión entre católico y evangélico? Profesor Leonardo. Go ahead. Yeah, they are the basic terms of the gospel, because they are the same as far as the sound is concerned, but they open up very different ways of understanding and receiving salvation. Creo que son los términos que tienen que ver con el evangelio, porque realmente son iguales, pero la forma de entenderlos es diferente específicamente en cómo tiene que ser la gracia y la salvación. For example, we all have the Bible. We cherish the Word of God written. Por ejemplo, todos tenemos la Biblia y todos apreciamos tener la palabra de Dios por escrito. But according to the Catholic Church, the Bible is preceded and exceeded by the tradition of the church. Pero según la Iglesia Católica, la Biblia es precedida y luego después sucedida por la Iglesia Católica y su tradición. And finally is interpreted by the official teaching of the church. Y luego después es interpretada por la enseñanza oficial de la Iglesia. And so the Bible doesn't stand above the church. Entonces la Biblia no está por encima de la Iglesia, but rather it stands below, under the church. Sino que está debajo de la Iglesia. And so the Bible cannot exercise the authority that God has appointed it to have. Entonces, la Biblia no puede ejercer la autoridad que Dios ha apuntado que debería de tener. And the church cannot be changed, reformed according to the Word of God, because the Bible is under the authority of the church, ultimately. Entonces, el problema que causa es que la iglesia no puede ser cambiada ni reformada según la autoridad de la Escritura porque está puesta por debajo. And when we talk about unity, for example, cuando hablamos, por ejemplo, de la unidad, the Catholic Church has a view of unity whereby in order to have unity, you need the papacy, you need the Roman institution, you need the sacraments of the Roman Church. La Iglesia Católica tiene una visión de la unidad en la cual necesitas el papado, necesitas los dogmas de la Iglesia Católica, necesitas
sus ritos, su magisterio, sus sacramentos y todo tenerlo igual. But this is not what the Bible teaches about the unity that God has intended for his people to have. Pero esto no es lo que Dios nos enseña en la Biblia, que significa la unidad y que es la unidad que deberíamos de tener nosotros los cristianos. We are united in Christ. Estamos unidos en Cristo. And so when we talk about unity, we must be aware that while using the same words, we mean very different understandings of what unity actually is for. Y cuando nosotros hablamos de unidad, pues probablemente usemos las mismas palabras, pero lo que tenemos que tener es un entendimiento de el significado de las palabras y entender para qué es la unidad y cómo es. And so the problem comes out at every point in every conversation. Y ese tipo de problemas salen en cada punto y en cada conversación. Muy bien. Leonardo, yeah. Go ahead. Continue. You can continue. No. That is why we need to be always faithful to the Word of God as we talk to Catholics. Y es por eso que... es por eso que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios cuando nosotros hablamos con los católicos. We love our Catholic neighbors. Amamos a nuestros vecinos católicos, a nuestros prójimos. We want to engage with them in gospel conversations. Por supuesto que queremos interactuar con ellos en conversaciones sobre el Evangelio. But we must be aware of the fact that their account of the gospel is flawed and poisoned with unbiblical teachings and contents. Pero tenemos que estar atentos y entender que su entendimiento del Evangelio está errado y está, por así decirlo, envenenado con otro tipo de enseñanzas y doctrinas y tradiciones que no tienen que ver con la Biblia. Excelente. Gracias por tu respuesta. Ya tenemos preguntas en la audiencia. Ahorita las voy a sacar. Leonardo, ¿me permites hacer una pregunta que no tenemos en el guión oficial? Por favor. Can he make a non-official question like right now? Sure. Leonardo, tenemos muchos hermanos en Cristo, protestantes evangélicos, haciendo apologética en las redes sociales contra la Iglesia Católica. So right now, sorry. Right now we have a lot of brothers and sisters in Christ that are making apologetics, especially against the Roman Catholic beliefs in social media. Algunos lo hacen bien, otros no tan bien. Some are good at it and some are not that good. ¿Cuál es tu consejo? Which will be your advice for this? Para que lo hagan bien, claro está. So for them to do it correctly or better. Yeah, as far as I know, there is also a Catholic counterpart wanting to challenge evangelical beliefs and practices. Hasta donde yo sé, pues también hay una contraparte católica tratando de retar lo que nosotros creemos y nuestras prácticas. But as far as I'm concerned, I think that we should be always respectful. Pero hasta donde realmente a mí me preocupa es que nosotros tenemos que ser siempre respetuosos. Because our battle is not against flesh and blood, as 2 Corinthians 10 reminds us. Porque nuestra batalla no es contra sangre y carne, así como nos recuerda 2 Corintios 10. But against the patterns of thought and the ways of thinking that elevate themselves against the knowledge of God. Sino contra principados y potestades y pensamientos que incluso se elevan en contra del conocimiento de Dios. So, respectful as far as people are concerned. Entonces, tenemos que ser respetuosos. Informed as far as the reality of Catholicism is concerned. También ser respetuosos con las personas, pero también estar informados sobre la realidad del catolicismo. It is easy to have a selective view of Catholicism and not being aware of the whole, or the complexity, or the nuances of Catholicism.
A veces se tiene una visión muy pequeña, muy corta de lo que es el catolicismo y no se tiene una visión más amplia ni tampoco conocemos tanto los asegúnes que puede tener el catolicismo. And also historically aware. Y también hay que estar históricamente informados. That is, the Catholic Church is an historical institution that has had different phases in its history. Que la Iglesia Católica es una institución histórica que ha tenido diferentes fases a lo largo de la misma. So we can concentrate on the Council of Trent or the 16th century Catholicism. Por ejemplo, nos podríamos concentrar en el Concilio de Trento y en el catolicismo del siglo XVI. But we have to be aware that the Catholic Church moved forward beyond the Council of Trent up to the Second Vatican Council. Pero tenemos que entender que la Iglesia Católica también avanzó y se movió y avanzó hasta lo que vemos ahora en el Segundo Concilio Vaticano. At the same time, we should not make the reverse mistake. A la vez no tendríamos que hacer el error a la inversa. That is, thinking that the Roman Catholic Church of today has nothing to do with the Catholic Church of the Counter-Reformation. Que eso sería pensar que la Iglesia Católica de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica de la Contrarreforma. So at times, evangelical attempts at doing apologetics, they fall short of this historical theological awareness of the complexity of Catholicism. Catholicism is both one as well as having many facets. Algunos hermanos evangélicos no tienen, a veces se quedan cortos en cuanto a todo este conocimiento de las diferentes facetas, los cambios y los asegúnes del catolicismo. Tenemos que tener en cuenta que al final de cuentas sí, el catolicismo es uno, pero con muchísimas facetas. And finally, I would say that our ultimate goal is not to pit Catholicism over against Protestantism as if it were a game or a boxing match. Al final de cuentas, nuestra meta no es solamente poner de que catolicismo contra evangelicalismo como si fuera una pelea de boxeo. Our goal is to present the gospel of Jesus Christ. Nuestra meta es presentar el evangelio de Jesucristo. And submit ourselves under the authority of the Word of God. Y rendirnos nosotros mismos bajo la autoridad de la palabra de Dios. As evangelicals, we have many misgivings and we have fallen short of many things. Como evangélicos, pues sí tenemos errores y hemos quedado bastantes cortos en muchas cosas. So it is not our task to defend our own camp as if it were the gospel. No es nuestra labor defender nuestro propio campo, nuestro propio equipo, como si fuera el evangelio. But our task is to present the gospel of Jesus Christ. Nuestra tarea es presentar el evangelio de Jesucristo. Amén. Esta pregunta es cortesía del intérprete para el día de hoy, nuestro hermano Edgar Sala. Edgar lleva un canal muy bueno que pronto lo vamos a tener aquí, las notas de Baltasar Homeyer, un nombre muy raro que yo no lo conocía hasta que conocí a Edgar, por vergüenza mía lo tengo que decir, no sabía de la existencia de este hermano en Cristo en el pasado. Pero Edgar nos está haciendo acá una pregunta. Edgar, adelante. ¿Crees que el amor es crucial para compartir a los católicos y hacer apologética? Go ahead. Yes, I think love is always, in the Bible, is always to be intertwined with truth. Truth and love and truth. Lo que yo creo y que sí es muy importante es que la verdad y el amor van juntos, tienen que estar juntos. O sea, la verdad se dice en amor y el amor trae verdad también. A danger in our present day discussions and conversations is to separate the two. Un peligro en nuestro día presente es que nosotros lo que hacemos es separar los dos, el amor y la verdad. And so, in the name of truth, using the truth as if it were a hammer to hit our friends, Catholic friends.
Lo que hacemos muchas veces es agarrar la verdad como si fuera un martillo y empezar a golpear a nuestros amigos católicos con esa verdad. Or, on the other extreme, using the excuse of love to downplay the differences and to dilute what is at stake between the gospel and the Catholic Church. Edgar, te quedaste sin sonido. Un momento. Okay. Un momento, allí estamos con problemas técnicos. Que esto es en vivo, así que ténganos paciencia y oren por cada transmisión. Voy. Ok, ahí te oyes, Edgar. Sí, creo que, a ver, espérame, voy a conectar esto aquí, Okay. a ver. Muy bien, ahí estamos. Ya hay algunas preguntas de la audiencia que ya las voy a tomar, gracias a quienes nos las están dejando en español y además en inglés. Voy, nada más déjeme, coordino aquí rapidito, estoy teniendo unos problemas con el audio. Ok, ahorita lo give me a resuelvo. moment. Recordarles que el libro está en español, muy bueno, y hemos dejado los enlaces de compra en Amazon. Please, no PDF. Please, no PDF. No, eso es pecado. That's a sin, por favor. Las editoriales, los autores, en este caso Broman y Holman en español, ha hecho un esfuerzo tremendo para traernos una herramienta año 2024 en español. Así que, por favor, apoyemos la industria editorial. ¿Listo, Edgar? Disculpe. Sí, ahora sí. I'm sorry, brother. Can you repeat that last part so I can translate it? Yes. I just had a lot of issues. On the other extreme, the danger is to confuse love with the downplaying of differences and the dilution of our what is at stake with the Roman Catholic Church. Sí, el otro peligro es que nosotros podemos llegar a caer en... Ay, sorry, it's just, there is so much noise. Yeah. Sorry. Yeah. It's my fault. I think... to use love as a way to downplay our differences. I cannot hear you, boy. Okay. Ay. A ver, sorry, Okay. I'm losing it again, but now I think I got it. Okay, so Yeah. the danger is to use love as a way to downplay the differences and to dilute what is the problem of Catholicism. Ok, como contexto, antes habíamos comentado que usábamos la verdad como martillo, pero la otra parte de ese peligro es que usemos el amor para aminorar las diferencias, para hacer como si no existieran. So always having truth and love together. Siempre hay que tener la verdad y el amor juntos. Ok, muy bien, excelente. Excelente. Voy por aquí, tengo una pregunta de Eduardo. Bueno, Eduardo Prado nos da un comentario y después unas preguntas. Pienso que Gavin Otrul, no sé si se pronuncia así, es un buen ejemplo de apologética dirigida al catolicismo, que es sólida, académica y respetuosa de las personas. This brother Eduardo Prado is saying that he believes that Gavin Orlund is a good example of apologetics that is directed to Roman Catholicism, that is solid, academic, and actually really respectful to people. I don't know if you know brother Gavin Orlund. Yeah, he was here at the Rome Scholars Network. Okay. Pues estuvo ahí. Last year. Yes. El año pasado los acompañó en la reunión que hacen de académicos que comenté. Ahí está. And we will have a conference in New Mexico, Albuquerque, in mid-October on Roman Catholicism with Gavin and myself talking about Catholicism. Van a tener una conferencia, de hecho, en Albuquerque, donde va a estar Gavin y va a estar él también, y van a hablar sobre el catolicismo romano. Excelente, muy bien. Hay algunas preguntas por aquí, otros comentarios, ya los voy a sacar. Por aquí nos están dejando varias preguntas, pero bueno, vamos a ver. Wilber Roa pregunta, la sola escritura es que ella es la máxima, pero no la única autoridad dentro del protestantismo. ¿En qué se diferencia el protestantismo del trípode católico? Biblia, tradición y magisterio. Querido Edgar.
Yes, So, I understand. I okay, understand. okay. Thank you. Oh, no, your Spanish is perfect. Yeah, well, You now read. Thank you. I can understand this. Yes, yes. Sola Scriptura, what the reformers in the 16th century wanted to reaffirm is the view whereby the Bible is the supreme authority for the church. Sí, la sola escritura, que es lo que afirman los evangélicos y los protestantes, es que la Biblia es la autoridad suprema en la iglesia. And therefore, the church must submit itself to the supreme final authority of the Word of God. Entonces lo que la iglesia tiene que hacer es someterse a la autoridad suprema y final, que es la palabra de Dios. But the Protestant church has always recognized the authority of legitimate the authority of legitimate centers of authority, that is the church, the councils, and the practices of the historical church. Pero también el protestantismo sí reconoce que hay una autoridad en ciertos elementos como pues lo que sería la iglesia, sus concilios y también las prácticas históricas que ha tenido la iglesia. All these authorities are submitted to the final, ultimate, supreme authority of the Word of God. Pero todas estas autoridades que sí reconocemos están sometidas debajo la máxima, última y suprema autoridad que es la Escritura. The Roman Catholic Church understands the relationship between the Bible, the Church, and the tradition in a different way. La Iglesia Católica entiende de forma diferente la relación que hay entre la Biblia, la Iglesia y la tradición. The Bible has no final authority over the Church. La Biblia no es una autoridad final sobre la Iglesia. The Bible is part of the tradition of the Church. La Biblia es parte de la tradición de la Iglesia. And but the tradition of the Church is bigger than the Bible. Pero la tradición de la Iglesia es más grande que la Biblia. And finally, the final voice is not that of the Bible, but that of the official teaching of the Church. Y al final de todo esto, la voz final, la última voz que ellos tienen es la enseñanza de la Iglesia. And so that's the difference between the two accounts of the gospel. Entonces sí hay una diferencia entre las dos formas de contar el Evangelio. According to the Catholic Church, the Bible is part of the tradition, but not above the tradition. Según la Iglesia Católica, la Biblia es parte de la tradición, pero no está por encima de la tradición. Ok, muy bien, excelente. Hay una pregunta por aquí de Eduardo Prado desde México que nos la colocó en inglés también. Gracias, profesor Eduardo. Pregunta, ¿piensa usted que es correcto decir que los evangélicos tenemos o podemos tener una mariología? Aclarando primero qué es la mariología. Yes. I think that if we stick to the Bible, we must pay respect to Mary, we must honor Mary, and indeed we must imitate Mary. Si nosotros nos apegamos a la Biblia, yo creo que debemos respetar a María, debemos honrar a María y también hasta debemos imitar a María. And so it is wrong for when Protestants do not have a properly biblical view of Mary. Entonces sí está mal cuando los protestantes no tienen una versión adecuada de la mariología o de cómo ver a María con la Biblia. The problem with the Roman Catholic Church is the inflated, abnorm Mariology. El problema de la Iglesia Católica es la versión inflada, fuera de toda norma, que tienen sobre la mariología. Instead of respecting the biblical portrait of Mary,
Después de, perdón, sí, no, al no respetar la forma en la que la Biblia nos enseña cómo es María, The Catholic Church has grown its Mariology by making Mary a different character than the biblical Mary. lo que la Iglesia Católica ha hecho es engrandecer todo el recuento de María y la ha hecho diferente a lo que la Biblia nos enseña sobre ella. So the Bible never teaches us to pray to Mary. La Biblia nunca nos enseña a orar a María. The Bible doesn't teach what happened at the beginnings of the life of Mary. Tampoco nos enseña qué es lo que pasó al inicio de la vida de María. The Bible doesn't tell us what happened at the end of the life of Mary. Tampoco nos enseña lo que pasó al final de la vida de María. And yet, for the Roman Catholic Church, all these things are dogmas, that is, binding beliefs. Y aún así, para la Iglesia Católica Romana, muchas de esas cosas son dogmas y son creencias a las cuales ellos tienen que estar sujetos. The Immaculate Conception of Mary, the 1854 dogma. La Concepción Inmaculada de María, que es un dogma de 1854. Ok, 1854. The Bodily Assumption of Mary, which is the 1950 dogma. Y también está la Asunción Corporal de María, que es un dogma de 1950. The dozens of Marian titles that are given to her in prayer and devotions. Las docenas de títulos marianos que se le dan a ella en oraciones y en estas devociones que hacen hacia ella. Queen of Heaven, Mediatrix, Helper, Advocate, and so on. Reina del cielo, mediatriz, ayudadora, abogada, etc. These are all non-biblical beliefs and titles. Estas son títulos que no son bíblicos. So that shows the fact that Roman Catholic Mariology is driven by extra-biblical sources. Y esto nos demuestra que la Mariología de la Iglesia Católica está siendo guiada o llevada por fuentes extrabíblicas. And so we must reject those extra-biblical developments. Tenemos que rechazar estos desarrollos extrabíblicos. But at the same time, we must to honor and respect the way the Bible speaks of Mary. Pero al mismo tiempo, nosotros debemos honrar y respetar la forma en la que la Biblia habla sobre María. She's an example of a believer in Christ. Ella es un ejemplo de una creyente en Cristo. She's an example of a member of the Church of Christ. Es un ejemplo de miembro de la Iglesia de Cristo. But as all of us are, she is dependent on the Lord Jesus and her Savior. Pero así como todos nosotros, ella depende del Señor Jesucristo, su Salvador. And we have one mediator who intercedes for us, that is the Lord Jesus himself. Y tenemos solo un mediador que intercede por nosotros, que eso sería Jesucristo, el Señor mismo. Mary has no role in mediating between us and the Son and her Son. María no tiene realmente ningún rol en mediar entre nosotros y su Hijo, o Jesucristo, pues. Because Jesus died on the cross and the third day rose again from the dead. Porque Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos. And he is alive. Y está vivo. And the Spirit was sent in order for us to have a counselor that would lead us to Christ. Y el Espíritu Santo vino a nosotros y está con nosotros para que nosotros tuviéramos un consolador, el cual nos lleva hacia Cristo. So the Father is approachable through the Son by the Spirit. Entonces el Padre es alcanzable por el Hijo a través del Espíritu Santo. There's a Trinitarian dynamics going on there. Es una dinámica trinitaria lo que sucede ahí. Mary has no role whatsoever in this. María no tiene un
un rol ahí en esto, ninguno. Excelente. Ya que estamos hablando de María y me salgo un poquito del libro, profesor Chirico. Now that we're talking a little bit about Mary, and I will step aside a little bit from the book for this. Yeah. Algunos dicen que el uso del término Theotokos a partir del concilio de Éfeso fue el responsable de la mariolatría en los siglos posteriores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Some people say that the term Theotokos was actually crucial to develop Mariolatry in the subsequent centuries. So what is your opinion about this thought that some people say? Yes. The title was meant to preserve and affirm the full deity of Jesus Christ. El título, su significado original era preservar la deidad total de Jesucristo desde el principio. And in this sense, it is a legitimate, necessary, and useful title. En ese sentido es legítimo, es útil y es necesario como título para ella. It was used as a springboard for Mariological development. Pero sí también se terminó usando como una especie de pasadizo puente para empezar a tener una mayor devoción a María. And so I think there is a sense in which the title is correct and it is to be used and defended. Hay un sentido en el que el título es correcto e incluso tiene que ser usado y defendido. As far as its Christological meaning is concerned. Mientras tenga la relación con el título cristológico que tenía al principio. But if we apply it only in Mariological terms, pero si solamente lo aplicamos en términos mariológicos, the title becomes problematic. El título se vuelve problemático. Most of the Catholic Mariological development was driven by a wrong application and usage of the title Theotokos. Muchos de los errores en cuanto al desarrollo de la Mariología católica fueron llevados a... Can you repeat that last part, please? Most of the Mariological Roman Catholic development was driven by and through a wrong usage of the title Theotokos. Todos estos errores que podemos ver en su desarrollo de la Mariología sí fueron llevados por un uso erróneo de este título Theotokos, que es un título que es correcto. But in and of itself, if taken Christologically, the title, as far as I know, is correct. Pero en sí mismo, insisto, este título, si se toma de forma cristológica, es totalmente correcto. You see, we always have, again, same words, different worlds. Mira, y aquí tenemos nuevamente mismas palabras, diferentes mundos. Yeah. If you use the title Theotokos biblically, we are in safe waters. Si nosotros utilizamos el título Theotokos de forma bíblica correcta, entonces estamos en aguas tranquilas. Excelente. If we use the title Theotokos outside of the Bible, we run into very rough waters. Si utilizamos este título de Theotokos fuera de la Biblia, nos estamos metiendo en aguas peligrosas y turbulentas. Excelente. Thank you, doctor. Muy bien. Doctor, ¿cómo aborda usted en el libro el tema de la justificación por la fe, solo por la fe? ¿Y qué implicaciones tiene el diálogo entre católicos, o qué implicaciones tiene para o entre el diálogo entre católicos y evangélicos? Go ahead, doctor. Thank you. Yeah. Justification is another word that is the same, but carrying very different meaning. Sí, la justificación es otra de esas palabras que es la misma, pero cada quien tiene un significado diferente. For the gospel, the Bible, justification is the declaration of God imputing on the sinner the righteousness of Christ. En la Biblia, en el Evangelio, la justificación
Es la justicia de Dios siendo imputada en el creyente, la justicia que viene por Cristo. But Rome interprets it differently. Pero Roma esto lo interpreta diferente. After the Council of Trent in the 16th century, Rome has understood justification as an ongoing process of becoming righteous. Después del Concilio de Trento en el siglo XVI, la Iglesia Católica ha entendido la justificación como un proceso continuo en el cual está el creyente. Initiated by baptism, but um, developed through our good works and the sacraments received by the church. Se inicia desde el bautismo, pero se va desarrollando con los demás sacramentos y con nuestras obras, que también los sacramentos son los que reciben de la iglesia. So that created the dispute between the Reformation and the Catholic Church in the 16th century. Y eso es algo que creó la disputa entre la Iglesia Católica y los reformadores en el siglo XVI. Now, in the 20th century, there has been a seemingly rapprochement between the two positions. En el siglo XX, pues parece que está viendo como que una junta de las dos visiones. And in the ecumenical world, the 1999 Joint Declaration on Justification by Faith is celebrated. Y en el mundo ecuménico, la declaración de la justificación que hubo en 1999 es celebrada. However, that declaration signed by the Catholic Church and the World Lutheran Federation, sin embargo, esta declaración que fue firmada por la Iglesia Católica y la Asociación Mundial Luterana contains many ambiguities. Tiene muchas ambigüedades. And in the end, doesn't change the Roman Catholic position on the doctrine of justification. Y al final no cambia realmente la posición católica romana sobre la justificación. Rome has not embraced the view whereby we are justified by faith alone. Roma no ha abrazado la visión por la cual nosotros somos justificados por la fe solamente. It has softened its approach to the Protestant account of justification. Ha suavizado la forma en la que trata la justificación por la fe. But it hasn't changed its basic outlook. Pero no ha cambiado la forma básica en la que la entiende. The clear distinction between the two positions is still there. La distinción clara entre las dos posiciones todavía sigue ahí vigente. The word is the same, the meaning is different. La palabra es la misma, el significado es diferente. And the issue is not over at all. Y el problema no se ha acabado todavía para nada. Ya, excelente. Thank you, doctor. Muy bien. Profesor Chirico, ¿qué opina usted de las expresiones católico pero no romano y catolicidad evangélica? Yeah, I think that there is a sense in which the Roman Catholic Church has appropriated the term Catholic. Sí, yo creo que hay un sentido en el cual la Iglesia Católica Romana se ha apropiado del término católico. And because of that, evangelical Protestants have found it difficult to identify themselves as Catholics. Y es por eso que los evangélicos protestantes han encontrado cierta dificultad para identificarse a sí mismos con este término de católico. However, I see that there is some good in the attempt at retrieving the word Catholic as an identity marker of the evangelical faith.
Sí, sin embargo, yo creo que hay algo bueno en este intento de recuperar este término de católico como una identidad que sería parte de nosotros como pueblo evangélico. The evangelical faith is Catholic La fe evangélica es católica because it's universal, porque es universal, it is global, es global. and it includes all churches and believers across history and throughout the world. Incluye todas las iglesias y creyentes a lo largo de la historia y a través de todo el mundo. So this is biblical Catholicity. Esta es una catolicidad bíblica. The Roman Catholicity is a different thing, is a different story. La catolicidad romana es una cosa diferente, es otra historia. Because it has defined the Catholicity of the church in terms of the Roman structures, in terms of the papal authority, in terms of the Marian doctrines and practices. Porque esta catolicidad romana lo que ha hecho es definir la catolicidad en la estructura de la iglesia romana, que eso incluye el papado, incluye los dogmas marianos y distintas tradiciones que ellos tienen. And this is a distortion of what it means to be Catholic. Y esta es una distorsión de lo que significa ser católico. So I welcome attempts at retrieving the evangelical meaning and understanding of what it means to be Catholic. Entonces, para mí son muy bienvenidos estos intentos que se están haciendo para recuperar esta palabra y para ayudar a que la gente entienda el significado y lo que significa ser católico en ese sentido. Excelente. Y quiero aprovechar un momento, aunque estamos hablando del libro del profesor Chirico, Palabras Iguales, Mundos Diferentes, quiero aprovechar también de recomendar, el doctor lo conoce, este libro que está acá de Andrés Mesmer, que ya lo hemos entrevistado acá, y acá el profesor Chirico le hace una pequeña reseña católico, pero no romano, el libro de Andrés Mesmer, que lo tenemos acá en la lista de reproducción de nuestro entrevistazo. Así que un buen libro, pero hoy estamos hablando de palabras iguales, pero mundos diferentes. Bueno, creo que hay más preguntas por allí de la audiencia, pero quiero sacar una más, por lo menos acá del canal. Profesor Chirico, ¿por qué los protestantes debemos conocer sobre el Concilio Vaticano II? Y yo añadiría, Edgar, y sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Wow. Yes, because the Second Vatican Council is the latest ecumenical council of the Roman Catholic Church. Sí, es importante porque el Concilio Vaticano II es el último concilio ecuménico que ha tenido la Iglesia Católica Romana. It was celebrated between 1962 and 1965. Fue celebrado entre los años 1962 a 1965. And according to the Catholic understanding of the historical process, y según el entendimiento católico del proceso histórico, it is the last council that interprets the preceding ones. Es el último concilio el que interpreta los anteriores. It is the last council that provides the lenses through which the preceding ones need to be read and interpreted. Es el que provee el lente en el cual tenemos nosotros, bueno, que tienen ellos más bien, que interpretar lo que decían los demás concilios. And so much of what Catholicism is today derives from the Second Vatican Council. Mucho de lo que el catolicismo romano es hoy se debe a este Concilio Vaticano II. Okay. Roman Catholic ecumenism is mainly rooted, grounded on the Second Vatican Council. El ecumenismo que ahora tiene el catolicismo romano está básicamente enraizado en el Segundo Concilio Vaticano. The social action of the Roman Catholic Church and the political role of the Roman Catholic Church is very influenced by the Second Vatican Council.
La acción social y a la vez también el movimiento político que tiene la Iglesia Católica hoy en día está muy influenciado por lo que pasó en este Concilio Vaticano II. The role of the ecclesial movements that is very prominent in present-day Catholicism stems from the Second Vatican Council. El rol de los movimientos eclesiales que suceden alrededor del mundo en la Iglesia Católica viene del Concilio Vaticano II. The attitude marked by friendliness and openness and embracement that is prevalent in the present day Roman Catholic Church also derives from the Second Vatican Council. Esta actitud de amistad, de amabilidad que están teniendo con los demás, también tiene mucho que ver con este segundo concilio vaticano. So this is why it is important for us to become acquainted with the Second Vatican Council. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer este concilio Vaticano II. Because it has updated and renewed the Catholic Church without changing it. Porque lo que ha hecho es actualizar y renovar la Iglesia Católica Romana sin cambiarla. Excelente, gracias. Muy bien, hay una pregunta por aquí un poco atrasada de mi hermana Sonia. Disculpa, Sonia, porque Sonia nos hace un matiz y creo que una aclaración un poco importante. Ella dice, la pregunta es que al escuchar lo que se está diciendo, queda como que odiamos a los católicos. Esto fue hace rato, cuando hablamos de la apologética, a los católicos romanos o al feligrés católico romano, distinto a lo que los jerárquicos que imponen con mentiras, que es la iglesia. Es decir, entiendo yo, Edgar, la puedes editar, que nosotros somos más flexibles con los católicos romanos, les tenemos amor, pero en su propia jerarquía los engañan. Algo así entiendo, querida Sonia. Edgar, adelante. Es un comentario, una pregunta. Sí, estoy tratando de mejor lo voy a traducir como comentario y si el doctor quiere comentar de eso. I will translate this more like a comment, and if you want to comment back, then this is like Brother Jairo. The question is that when I listen to what is being said, it looks like we hate the Roman Catholic laity, but it is different to what the hierarchy imposed to them with lies. That is their church. Like when we mention the church, sometimes it looks like we're talking about the laity, but we're sometimes talking about the magisterium. Yes. Yeah, there is a distinction that needs to be made between the laity and the hierarchy. Sí, hay una distinción que se tiene que hacer entre la jerarquía y los laicos o los feligreses. Many lay people are confused or are searching, are looking for meaning and truth. Ahí la mayoría de los laicos lo que están haciendo es que están confundidos o están buscando el significado, están buscando la verdad. And many lay people are also pick and choose Catholics, cherry picking Catholics. Y los laicos también lo que hacen mucho es hacer un cherry picking, escoger lo que les conviene a uno de los católicos. They take one aspect of Catholicism they like, and they reject other aspects of Catholicism they dislike. Toman un aspecto del catolicismo que les gusta, pero rechazan otros aspectos del catolicismo que no les gustan tanto. So we have to be compassionate with these people. Tenemos que ser compasivos con estas personas. At the same time, intentional in engaging them with the gospel of Christ. Al mismo tiempo, ser totalmente intencionales al abordarlos con el evangelio de Jesucristo. Most priests and those who belong to the hierarchical structure of the Catholic Church. La mayoría de sacerdotes y todos aquellos que forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, they have a deeper grounding in the doctrines and practices of the Catholic Church. Tienen un mayor conocimiento, mayor bagaje sobre los dogmas de esa iglesia. They are more aware of what is at stake with the Church of Rome. Ellos están más enterados de lo que se está jugando en cuanto a la Iglesia Católica. So with them, we must be more intentional
in engaging in meaningful apologetics. Con ellos tenemos que ser todavía más intencionales al Okay. tratar de tener una apologética con mucho más sentido, más sólida. Always respectful, but always within the framework of biblical truth. Siempre con respeto, por supuesto, pero dentro del marco de la verdad bíblica. Ok, excelente. Tengo una pregunta aquí de Eduardo que me parece interesante, querido Edgar, pero antes de eso te tengo que dar contexto de 2 o 3 comentarios previos que enlace. ¿Está bien? Okay, so there will be a question, but first we'll have like a context of commentaries. Yes. Ok, él dice, gracias Eduardo, creo que es algo muy interesante. Sabemos mucho más de Pablo, Moisés, Abraham e incluso Pedro que de María, pero no tenemos una pablología o abramología, un tratado de Pablo, un tratado de Abraham. So we know more about these characters that you can read there, but we don't have like a Paulology or Abrahamology. Mi posición personal es que no tiene sentido hablar de una mariología bíblica, pues la persona de María no recibe mucha atención en la revelación. So my personal position is that there's no much sense to speak about biblical Mariology because the person of Mary does not receive that much attention in the revelation. Pues esos grandes, él vuelve a Abraham y a Pablo, Pedro, pues esos grandes personajes no son objetos de fe, ni de culto, ni de disquisiciones sobre su naturaleza o sus privilegios. But because those big characters that we read previously are not objects of faith, called, nor neither discussions about their nature or privileges. The question is, lo que yo quería preguntar es que, así como los libros de teología católicos tienen un apartado de mariología, es lógico, correcto pensar que las teologías evangélicas, teología sistemática, etcétera, puedan tener un apartado de mariología. So, you got the question, or should I translate it, Doctor? No, I got the question. I understood. Okay. Okay. Go ahead. Yeah, I don't think that an evangelical systematic theology needs to develop a distinct Mariological chapter. Sí, yo no creo que una teología sistemática evangélica tenga que tener un apartado especial para hablar de la Mariología. Mariology, the biblical Mariology is part and parcel of the doctrine of Christ, the incarnation of Christ. La Mariología bíblica simplemente se debe a la encarnación de Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo. And that's it. Y nada más. No hay nada más. Okay. Yeah. And then, because she's part of the gospel narrative and the early beginnings of the church, but not in a prominent position, so she's very important in the incarnation of the Son. And so what can be said about Mary can be subsumed under the locus on Christ, Christology. Sí, al final de cuentas María no está en la narración de los evangelios, pero realmente su importancia es cuando el Señor se encarna, pero fuera de ahí pues no se puede decir realmente gran cosa sobre María. Excelente, thank you. Wilmer Roa nos pregunta por acá lo siguiente. Gracias, Wilmer. ¿Sabe por qué los católicos y protestantes traducen juntos las Biblias de hoy en día? ¿Cuál sería el beneficio para el pueblo protestante? So do you know why the Catholics and Protestants make joint translations of the Bible today, and which will be this benefit for the Protestant people? Well, those joint translations have a long history. Sí, estas traducciones. In the 20th century. Estas traducciones juntas tienen una larga historia. Esto ya viene de siglos anteriores. It is meant to express a common love and concern for the Word of God. Esto tiene una finalidad de sí expresar un común amor y sobre la palabra de Dios. Especially in places where Christians are a minority. Especialmente en los lugares donde los cristianos son una minoría.
there is also an ecumenical overtone, oftentimes implied in those efforts. Hay también un tono, un cierto tono ecuménico implicado en estas juntas. So I don't think that these joint translations are in the end useful for the spreading of the love and knowledge of the Word of God. Yo no creo que al final estas traducciones juntas sean útiles para esparcir el amor y el conocimiento de Dios. Also because the Catholic translations would always include the apocryphal books. También porque las traducciones católicas incluyen los libros apócrifos. And these joint translations, they would accept the apocryphal books as part of the edition. Y estas traducciones en conjunto aceptan los libros apócrifos como parte de esta misma edición. Interesante, interesante. Eduardo nos confirma desde México, la razón es que el Vaticano II dio un cambio radical, pues antes Roma prohibía este tipo de colaboraciones y hasta denigraba a los exégetas protestantes. So the reason that the Vatican II made this big change, the reason that the Catholic Church made this big change is because actually the Second Vatican Council, because before Rome just prohibited these collaborations and denigrated the exegesis. And even, yes, very true. And even for centuries before Vatican II, the Catholic Church has prohibited the lay people to read the Bible in the vernacular languages for themselves. Y antes, en siglos anteriores, en tiempos anteriores al Concilio Vaticano II, la misma Iglesia Católica había prohibido a sus feligreses que leyeran la Biblia en lengua vernácula, que es la lengua común del pueblo. Interesante. Bueno, querido Leonardo, antes de pasar a mostrar las páginas web respectivas, ¿qué opinas del movimiento evangélicos y católicos juntos? So what is your opinion about this ecumenical movement of Catholics and evangelicals together? Well, I have, in my view, it is a superficial and confused and ambiguous movement. En mi opinión, este es un movimiento ambiguo, superficial y confuso. Because it makes us want to believe that the differences are over. The main differences are over. Porque nos hace querer creer que las diferencias ya se terminaron. And they are now to be considered only as secondary, complementary differences. Y ahorita entonces pasarían a ser consideradas como unas diferencias secundarias o complementarias. And so the movement downplays the real issues of the gospel. Este movimiento diluye los verdaderos temas o discusiones sobre el Evangelio. And brings confusion among the people of God. Y trae confusión sobre el pueblo de Dios. For example, on justification, on the Bible, on grace, on Mary, on salvation by faith alone. The movement has produced blurred documents and position papers. Por ejemplo, en temas de salvación, justificación, gracia, la fe, incluso esta mariología, estas declaraciones en conjunto que han sacado han dado declaraciones borrosas o nebulosas sobre lo que significa todo esto. And so I think we should critique the movement itself as a problematic exercise. The dialogue between evangelicals and Catholics is not to be pursued according to the pattern that has been followed by evangelicals and Catholics together. Sí, yo creo que deberíamos tener cuidado con este movimiento, porque la conversación entre católicos y protestantes
no debería seguirse de la forma en la que este movimiento de evangélicos y católicos juntos propone. Muy bien, excelente. Bueno, pues creo que vamos llegando al final de nuestro entrevistazo. Vamos ahora, doctor Chirico, con nuestro tiempo de publicidad. So we're about to finish, but we will make some publicity time now. Okay. Bien, amigos y audiencia del entrevistazo, palabras iguales, mundos diferentes, Leonardo de Chirico y Romani Coleman en español. No se lo pueden perder. Y les recuerdo además que el profesor Leonardo tiene más libros allí en Amazon. Creo que un total de 8 libros o algo así. Y este es el último. Así que cuando esté otro libro en español, hay que volver a traer al profesor Leonardo. ¿Está dispuesto, Leonardo? Would you want to come back when we get the other book in Spanish? Yes, sure. I'll be happy to. Claro que sí. Profesor Leonardo, acá está la página de la iniciativa reformada. ¿Qué nos puede comentar, por favor? So what can you tell us about what can you tell us about this initiative? Yes, the Reformanda Initiative, as you can read, seeks to unite, equip, and resource the evangelical church. Esta iniciativa existe para identificar, para unir, para equipar y para dar fuentes o material a los líderes evangélicos para que entiendan a la Iglesia Católica Romana. Yeah, the Roman Catholic Church is everywhere in the world. La Iglesia Católica Romana está en todas partes del mundo. But this initiative is one of the very few evangelical initiatives wanting to provide resources for evangelical Christians on how to engage meaningfully and faithfully with the Roman Catholic Church. Pero esta iniciativa lo que intenta es proveer de elementos para los líderes evangélicos, y es de las pocas organizaciones que lo hace, que provee elementos para que nosotros los evangélicos podamos tener una interacción verdaderamente importante y sólida con los de la Iglesia Católica. Muy bien, excelente. Esto lo quitamos por acá. Voy con otra página web. Permítanme un momento, si son tan amables. Y ahora voy con su trabajo en Protestante Digital de España. Vean el pequeño currículo del profesor Chirico. Ahí está, si quieren saber más de él. Y tenemos en Protestante Digital, le conozco de hace años este Ministerio de España, 219 artículos. Así que lo que usted no escuchó de esta entrevista, allí lo tiene. Doctor Chirico, 219 artículos tiene usted en Protestante Española. Sí. Ya. Vero. Muy bien. Muy bien. Allí hay mucho material para los interesados, profesor Chirico. Gracias. Thank you to you. And I'm very, very thankful to the friends at Protestante Digital. They're doing a great job in making these resources available in Spanish. Dice que está muy contento con lo que hacen sus amigos en Protestante Digital, porque están realmente poniendo muchas fuentes en español que pueden ayudar a las personas y al pueblo evangélico. Y también está agradecido con usted, hermano, por hacer también esto. Excelente. Y una más, y luego quiero mostrar, permítame acá un momento, y una más por acá, porque hace rato nos compartía el profesor. Ahí está. Profesor, ahí está. Claro, la página. Díganos algo al respecto, por favor. So what can you tell us about this page that you sent us, Clarus? Well, this is the conference that is going to take place in October in Albuquerque, New Mexico, on Roman Catholicism with Gavin Ortlund, myself, and other speakers. Esta es la conferencia que les había comentado que va a suceder en Albuquerque, donde voy a estar yo, va a estar otras personas y también va a estar el doctor Gavin Ortlund. Muy bien, excelente. Allí dejamos la página web. Y para ir finalizando, permítame un momento, como no podía ser. ¿Cuándo va a ser la conferencia? On the Octubre 19, la coloco, sí. Octubre 19, aquí está en pantalla, sorry.
Yes. Ahí está en pantalla. Ahí está, 17 al 19 de octubre. That's right. Okay, 17th perfecto. and 19th October. ¿Ya? Ok. Excelente, muy bien. Y queremos agradecerle también a nuestro intérprete en el día de hoy, Edgar Sala, de las notas de Baltasar Haunmeyer. Edgar, lo puedes decir en inglés primero para que el profesor lo conozca y después en español. Gracias. So basically, they're thanking me for translating, and that's my YouTube channel. It's from the reformer Baltasar Hubmaier. I can tell you later about him. Great. Pero bueno, este es mi canal de YouTube de las notas de Baltasar Hubmaier. Básicamente realmente todo es un blog escrito, pero ahora también estoy empezando a tener cosas en YouTube para que la gente pueda tener un acceso más práctico a las cosas que escribo. Very good. Congratulations. Gracias. Muy bien, excelente. Amigos y audiencia del entrevistazo, espero que hayan podido disfrutar tal como entiendo que le ha sucedido a mi intérprete y a este servidor. Palabras iguales, mundos diferentes en español. Doctor, profesor Chirico, siempre animamos a la audiencia que por favor no busquen los libros en PDF y después digan que es una bendición de Dios. So we always tell people not to get the books in PDF and say like, oh, it's a blessing of God. So like, buy them. True. Sí. Thank you very much. Thank you for having me. The Lord bless you in your program and in your efforts to engage with theologians and authors on important topics. Muchas gracias por tenerme y también muchas gracias por el esfuerzo que se hace desde aquí para pues interactuar con autores, con académicos y teólogos sobre lo que ellos están haciendo. Excelente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por llenar la encuesta y nos vemos en otra oportunidad. Activen campana de notificaciones. Los libros del profesor Chirico están en Amazon. Dejamos los enlaces de compra en la descripción de este entrevistazo. Oren por nuestro entrevistado, oren por Edgar, por este servidor. Y hasta la próxima aquí en Cápsulas de Teología, su canal de Biblia. Hay que leer la Biblia. Please read the Bible, please, right now. No para mañana, hoy. Su canal de teología, su canal de libros. Qué buen libro en español. Y está. Y por supuesto, su canal de café. ¿Usted toma café o prefiere el fútbol, profesor Chirico? So, do you drink coffee or you rather just have football? Okay. Both coffee and football. Ya. Como buen italiano. Muy bien, pues entonces, hasta la próxima. Bye bye. God bless you. Bye-bye. Thank you. God bless you. Bye bye. God bless you. Bye. Bye bye. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es invencible. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es inmortal.